Darío. Entonces Daniel dice en el verso 10, cuando Daniel supo el edicto, que el edicto había sido ¿qué? ¿Qué dice? Entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara, que daban hacia dónde? ¿Qué hacía este hombre, hermano? Yo quiero que me escuche un momento. Hermanos, véanme acá por favor. Daniel era un hombre ocupado. ¿Su nombre? Daniel era un hombre ocupado. Era un hombre que estaba metido en las cosas del reino, hermano. Tuvo la responsabilidad, fue gobernador de Babilonia, por eso. Y se daba tiempo para orar. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Hermano, nuestras prioridades, le voy a decir algo, a veces están al revés. Las bendiciones vienen del cielo. A su nombre. Y a veces, en vez de ella que puede darnos la bendición, nos olvidamos del que da la bendición. Daniel no lo hacía así. En el verso 10 dice que se arrodillaba, dice 3 veces al día. Diga conmigo, 3 veces al día. ¿Cuántas veces comes al día? Algunos 4, otros 5, ¿ah? Pero mínimo 3, ¿no? O algunos 2 para ahorrar. Después la enfermedad, ¿quién te la quita? ¿Sí me explico? Entonces dice la palabra que él se arrodillaba. Miren qué espiritualidad de este hombre, hermano. Se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios. A su nombre. ¿Qué es lo primero que hacemos, hermano, cuando nos arrodillamos? Honestamente. Le sacamos la lista como si Dios fuera Santa Cruz. Dame esto, dame aquello. Este hombre, hermano, se arrodillaba, abría sus ventanas y se arrodillaba y decía gracias, Señor. Gracias. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Entonces dice adelante en el verso 11. Dice, y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. En el verso 11, entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel. ¿Cómo estaba Daniel? ¿Qué estaba haciendo Daniel? Él estaba orando y rogando en presencia de su Dios. Entonces dice más adelante, hermano, vamos a ir más adelante en el versículo 14 para que veamos la historia, el principio y el final de esta parte. Dice, cuando el rey oyó el asunto, porque habían empujado de una manera falsa a Daniel delante del rey, y le habían dicho, ¿sabe qué, rey? Tú mandaste un edicto que nadie podía rezarle o orarle a otro Dios por 30 días. ¿Y qué cree, rey? Encontramos a Daniel orando a su Dios. ¿Cuánta gente te ha echado tierra donde trabajas? ¿Algún vecino te ha echado a hablar? ¿Tú qué tienes que hacer? Solamente orar a su nombre. Y Dios haga lo demás. Daniel lo sabía, pero estos hombres fueron al rey, le dijeron al rey, y el rey tenía que cumplir el edicto. Yo quiero decirle, hermano, lo que dice en el verso 14. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel hasta la puesta del sol. Trabajó para librarle. No pudo librarlo por una razón, hermano, y yo quiero que te escuchen. Cuando vayas al cielo, ¿cuántos quieren ir al cielo? Diga, ¿cuántos quieren ir al cielo, Pregúntale al hermano al lado, ¿quieres ir al cielo, hijo? Unas vacaciones pagadas al infierno. Nadie la quiere, ¿verdad? Usted sale a la calle y pregúntele a un teporochito, le va a decir, pues al cielo, manito. ¿Al cielo? Todo el mundo se quiere decir. Pero aquí hay algo tremendo, hermano. El rey Darío quiso librar a este Daniel, lo quiso librar, pero no pudo por una razón, porque él había dado una ley. Y esa ley nadie la podía abrogar, nadie la podía quebrantar, ni él mismo, hermano. Típico de la palabra de Dios, hermano. La Biblia dice, el alma que pecar, morirá. Y el Dios que lanzó esa palabra, hermano, quiero decirte una cosa, la palabra de Dios, cuando salió de su boca, se hizo ley. Se hizo ley.
A su nombre. Por eso necesitamos ir a la sangre de Jesús. Presentar esa sangre, la sangre de un justo, hermanos, por nosotros, para que Dios pudiera aceptarnos. A su nombre. Porque no éramos dignos de eso. Solamente la sangre de Jesús. A su nombre. Entonces quiero que vea esto, hermano. Entonces el rey quiso librarlo. En el verso 15, ¿verdad? Los hombres rodean al rey y le empiezan a decir: oh rey, la ley de Media y de Persia, que ningún edicto o ordenanza que el rey confirme puede ser abrogada. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron. ¿En dónde, hermanos? ¿Dónde le echaron? En el pozo. ¿Tú querías en un pozo de leones? ¿Tú querías ir? ¿Quieres el pozo de los leones? Si tú fueras Daniel. Sí, ya leyó la historia, se pone a orar. En verdad, hermanos, ¿saben qué representan los leones? La Biblia dice que el diablo anda como león rugiente, buscando. ¿A quién qué? Los leones representan demonios, espíritus malos que quieren atormentar tu vida. Si tú no buscas a Dios, espiritualmente hablando, hermano, te van a atormentar de alguna manera. ¿Cuánta gente conoce que no duerme? Y de pesadillas. Apenas apaga la luz y ya tiene miedo. Ve sombras. A su nombre. Hay una jovencita que no la veo, pero tuvo una experiencia fuerte de ese tipo. Sí, se le apareció un hombre de negro en su casa. Una joven. Le creo porque eso existe. Mi consejo fue: busca a Dios. A su nombre. Porque es la presencia de Dios que nos hace libres. Amén, hermanos. Ahora, Daniel estaba en el pozo de los leones. Y la historia parecía que ya la sabemos, pero ¿qué más te tienes que saber? En el verso 17, en el verso 16, entonces el rey manda, le traen a Daniel, le echan en el pozo de los leones. Y el rey dijo a Daniel: oiga esto, el Dios tuyo, a quien tú continuamente, ¿qué dice ahí? Diga conmigo, continuamente. Mira, el rey se daba cuenta de una cosa: Daniel tenía una prioridad. Yo voy a terminar mi mensaje. Quiero que me observe, por favor. ¿Cuál es tu prioridad en la vida como cristiano? Teóricamente Dios, ¿sí o no? Pero la práctica, ¿qué dice? Darío dio testimonio de que Daniel servía constantemente a Dios. ¿Por qué creen? Porque lo miraba, lo observaba, veía cómo procedía. A su nombre. En tu empleo, en la empresa que estés, la gente tiene que ver que tú eres un hombre de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Por qué? Porque está viendo ¿qué? Tu testimonio. Y ellos pueden decir: mira, yo te digo una cosa, si sacan una lista de gente que van a despedir, Dios te va a librar a ti. ¿Por qué? ¿Porque eras muy bueno? No, porque ellos veían que tu testimonio. A su nombre. Yo me acuerdo, hermano, había un jefe arriba de mí, el ingeniero Chávez, se llevaba de apellido, hermano, como dice, con el director de la empresa. Cuando venía el director, venía a buscarlo a él nada más, y a nadie más. Todos lo veíamos como que el ingeniero Chávez se codea con los grandes, ¿no? Yo pensé algún día y dije: no, cuando me corran a mí, antes de que corran al ingeniero Chávez, me van a correr a mí 3 veces. Y ese era mi pensamiento, hermano. Pero Dios pensaba otras cosas. Cuando dicen amén, hermano, lo raro es que el ingeniero Chávez se fue y yo me quedé. Porque hay un Dios que honra a los que le honran, a los que le sirven. Hermano, ¿quieres que Dios te bendiga en verdad? Sírvele. Hónrale. Da testimonio de Él, de lo que Él ha hecho en tu vida. Y Dios siempre está aquí. Dios está mirando. Por eso el rey le dice el rey Darío le dice: Daniel, el Dios tuyo, en el verso 16, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Ya no podía hacerlo Él, solamente podía hacerlo uno, su Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Yo
pregunto en esta hora, ¿crees que Dios te puede librar de algo así? ¿Verdad? ¿Por qué? Ahora dígame, ¿por qué? ¿Ya ve? Enmudecimos, ¿ya ve? ¿Por qué dijo Darío, el rey tuyo, a quien tú continuamente sirves, te libre? ¿Por qué? Porque él como hombre ya no podía hacer nada. Pero hay un Dios. Ya conmigo, hay un Dios. Entonces en el verso 17, ¿verdad? Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de su príncipe, para que de acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Y luego el rey se fue a su palacio, se acostó en ayuno. Un rey pagano, ayunando por un hijo de Dios. A su nombre. Imagínate, hermano, que tu jefe sepa que van a despedir porque de la gerencia viene el mandato que van a sacar 20 gentes